días, bienvenidos a nuestras crónicas de Paraíso, en nuestra página Paraíso Historia e Identidad. Hoy tenemos el honor de unirnos a los festejos y homenajes que ha recibido nuestro querido Carlos Bonilla Cerdas en su centenario, y nos ha abierto pues las puertas de su casa, su hija Lorena y don Macho que nos acompaña. Vamos a hacer esta pequeña entrevista en agradecimiento a don Carlos, ¿verdad? Por esos 100 años. Doña Lorena. Yo soy hija de don Carlos y soy a la vez cuidadora. Y él y yo somos los que estamos aquí en esta casa, solo los dos, porque ya mi madre se fue y entonces quedamos solo él y yo. Muy bien. ¿Macho? Bueno, yo agradezco la bondad de ustedes de recibirnos y espero que don Carlos, aparte de esos 100, nos dure esos 100 años más, a ver si acaso. Carlitos. Don Carlos, entonces usted nos contaba que nació en el año 1925. 6 de octubre. 6 de octubre de 1925. Ajá, muy bien. ¿Qué? A las 7 de la noche. A las 7 de la noche. Ay, bueno, pues. ¡Qué bueno! Bueno, y gracias a Dios, me imagino un maco feliz ese día. Era el primer hijo, ¿quién era el primero de la familia? ¿Su papá y su mamá? He sido como niña picado y salí a tener la vida. Ajá, los dos eran de Paraíso, de aquí. Sí. Entonces usted es un paraíseño nato. Era de su esquina. Algo de polarización. Es que él menciona la estación porque a él ya a cierta edad se vino a vivir con los tíos, lo tuvieron y ya hasta llegar a cierta edad ya ¿verdad? Pues hizo su vida, se casó y toda la cosa. Entonces él nació, él es de Piedra Grande. Sí, él es de Piedra Grande. Pero va ya, con Bonilla. lo que sí yo no sé a qué edad fue que ya se lo trajeron para donde los tíos y ahí se quedó con los tíos ahí estuvo. ¿Y qué más, papi? ¿Cómo fue con sus tíos, la vida con sus tíos? Pues, a mí como era el primer nieto, optaron por traerme de mí. Así por rato, ¿verdad? A visitarlos y a la vez lo chineaban. Se fue quedando y me quedé ahí. Y se quedó con los abuelos y los tíos, aquí en el barrio de la estación. Uh-huh. Ahí en la esquina del Rigo era, donde vivían sus abuelos. En lo que era la cantina del Rigo en aquel tiempo. Usted estuvo en la escuela Goigoechea, ¿eh? Goigoechea. ¿Usted estuvo hasta qué sacó el 6º grado o hasta qué... ¿Qué grado? ¿Qué grado usted llegó o terminó toda la primaria? Yo no di el 6º grado de fuera. Había una maestra que llegaba y ponía un plato de cajeta en el escritorio. Era de Rosita Acuña. Rosita Acuña. Ah, sí. Sí. Don Carlos, y después de que salió de la escuela, ¿usted siguió estudiando o se fue a trabajar? Lo mandaron a trabajar. ¿Trabajo? Sí. ¿En qué trabajó, don Carlos? Al campo, ¿no? La historia mía, cuando salí de la escuela, pensaba la carretera de construcción de Orosi. En Orosi. Ahí fue el colegio mío. Fue el primer trabajo de él. en las fincas de Calderón Guardia, fue en el 40, nació en el 25, 15, 40, sí, más o menos. En el 40, Calderón Guardia tenía unas fincas en Tapatí. Sí, en Tapatí tenía. Ahí todos tenían. Ahí el doctor tenía. Paco Calderón tenía. No, ¿en qué trabajó usted ahí? En la construcción de la carretera, ¿verdad? En la construcción de la carretera. Él era digamos, como decir, un peón.
pero raso, pero él ahí trabajó. Sí, aquí de Paraíso más de unos trabajaron en esa carretera. ¿Sí? Era como Calderón Guardia. Ajá. Sí, Calderón Guardia. A ver. Y ahí, en el 79, se inició la reconstrucción, se puede decir. Era la que tenía su cargo. Ahí fue, ya veía el mundo sitio. Pero no solamente trabajó en carretera, sino que a él, por medio de los tíos que tenían unos bueyes, pregúntenle la historia de todo eso y él le dice que siendo un jovencillo ya él tenía que ir hasta Ojarras y todo eso. Con los bueyes. ¿Qué era lo que hacía usted cuando lo de cuenta? Usted me ha contado a mí lo del trabajo suyo de los bueyes, ¿cómo era? Mi tío compró unos bueyes y yo era el maquetista. Manejaba el animalito. ¿Y quién llevaba los bueyes? Ajá. Yo, a veces por ganarme un flete, yo iba a enseñar los bueyes de portero a dibujarlos. Y ahí me tocaba pues, cargar en el ferrocarril, el maíz. Era ese tiempo, por allá de Guapile, se producía mucho maíz. Entonces usted les ayudaba a los agricultores a sacar el maíz de aquí y lo llevaba al ferrocarril para que se fuera, o lo traían de Guapiles. Y los traían de Guapile Ajá, al ferrocarril. ajá. Así se descargaba. ¿Aquí se descargaba? Aquí en el barrio de la estación. Sí, aquí lo descargaban. Ajá. Sí. Se pasaba a las carretas. Ajá. Las carretas se pasaba, Se lo llevaban al Cartago y San José. ahí se repartía. Ya para venderlo. Ajá. Ah, qué bien, ¿verdad? Qué interesante. Sí. Y todo eso se hacía solo con bueyes porque no había transporte de carros. Es que aquí en Paraíso, la mayoría de las casas, antes del tiempo de él, todas las casas, frijoles y arroz, arroz no, maíz y todo eso, lo ponían a solear no carreteras, sino en las calles. Sí, yo me acuerdo de eso. Sí. Yo me acuerdo estando yo chiquilla que yo veía eso y a mí me llamaba la atención. En las cobijas los asoleaban. No digas eso que nadie vuelve a comer. Sí, así era. No, pero sí era, sí. Bueno, eran coletos. No eran cobijas, seguro eran unos Lonas. No. Lonas o sacos. En sacos de gangoche. Ah, En sacos de gangoche, ¿verdad? Los asoleaban. ¿Verdad? Sí, Sí. es que esas eran las cobijas antes. Y esos eran las cobijas. Cuando yo estaba cara ellos me encerraban en un saco. Es cierto eso. ¿Cierto? Yo gozaba con mi mamá a comer porque yo Yo les lo digo, viví. eso es un martirio dormir así. No, pero vino calientico. El gangoche lo calienta uno. Sí, pero los volvían. En serio, unas miaderas que le daba uno, se orinaba todo. Y también la llamada Estiada. estera, ¿verdad? Dormía en mi estera. Ah, sí. Yo no dormí, pero yo oía de la estera. La estera, sí, no, si a ellos, esta gente de estos años les tocó vivir muy duro. A mí me tocó dormir en estera. No es que uno es privilegiado, le digo sinceramente, pero a estos pobres les tocaba bien feo. Y don Carlos, ¿en qué más trabajó? Siempre como en transportes. Siempre con transporte, sí. Pero tuvo carro, ¿verdad? Sí, pero usted a los años suyos de ya no trabajar al campo, ya usted compró un carrito para ir. ¿Para qué fue que lo compró? ¿Para qué? ¿Para transporte o para qué? Es que cuando ya yo dejé de trabajar, yo me huesé, como decir, con una compañía americana, con Texaco, Ajá, con Texaco. Limón. Tuvo limón.
Sí, él vivió en Limón, se fue de aquí para Limón. Trabajé 15 años. 15 años estuvo en Limón. Y yo recuerdo que don Carlos, de vez en cuando lo veía uno en el barrio, allá, especialmente allá. Nos llegaba a visitar a don Maco Bonilla. Sí, ese era el papá. En la Texaco trabajó 33 años. Bueno. Pues trabajó aquí en San José. Ajá. Sí, ahí fue de Limón para San José y ahí terminó de trabajar y fueron 33 años. Lo de Limón junto con él. Entonces ya después, digamos, de esos 33 años se pensionó. Sí. Ya se pensionó y ya empezó a vivir acá. Comenzó a descansar. A descansar. Sí. Y no se dedicó a otra cosa, no, solamente Sí, ya. él después, bueno, ya en eso, después de eso compró una propiedad en Mojarras, acuérdese de ahí tuvo chanchos y gallinas porque a él le gustaba eso de la cría de cerdos y todo eso. Yo compré un pedacito de terreno en Bugarral y ahí hice una casita. Y a la par de la casa, no voy a la par, hice la valejón grande. Llegué a tener ahí como 200 casas. Después Guillermo, el hermano, tenía un terreno ahí. Sí, cerca de él. No es el de él, es otro. Es otro terreno. Otro que compró sí. él. Sí, porque ese terreno lo tiene la que fue esposa de Guillermo. Sí, Evelia. Evelia. Sí, eso le quedó a ella. Es cuando yo me metí a trabajar ahí, era una felicidad, el revuelto con los muchachos a las 1, 2 de la mañana, por las vueltas que daba, esa chacha va a ser criado esta noche. Tiene que estarla cineando. Sí, pero fueron unos años que disfrutó muchísimo. Sí. ¿Verdad? ¿Le Sí, gustaba mucho a usted esa vida ahí en la finquita? Sí, sí. Don Carlos, después de que usted salió de la escuela, usted dice que trabajó en el campo. En el campo no, sino que esa historia de los bueyes, sí. Bueno, yo no sé si al campo, que yo es que no había ni nacido. Sí, hace tiempo. Sí. Sí. Pero él sí, lo que sí él siempre me dijo que desde muy pequeño ya comenzó a trabajar y sabía lo que era desde muy pequeño trabajar. Sí, es que de 12 años. Sí, amarrar bueyes y Sí. jalar bueyes y Sí. carretas y todo eso. Cargas y todo eso, cargar y descargar y todas esas cuestiones que yo he oído, pero no sé exactamente cómo se Sí, pues yo recuerdo que aquí a la estación, uno carajillo venía a ver qué se caminaba de ahí. Sí, porque allá habían yucas, y por cierto que de ahí del barrio Piedra Grande veníamos una barrilla a robar yucas. Y resulta que estaba Kiko Picao, que usted, no sé si usted se acuerda de Kiko Picao. Sí, ¿usted se acuerda de Kiko? Kiko Picao. ¿Sí? Claro. Ahora gritando que salió. Estábamos nosotros ahí. De toda la colada, a mí fue el que me conoció. Y resulta que pusieron la denuncia y yo no sé qué, dijeron, es un hijo de Joaquín Soto, Pacho Soto. Y papá tuvo que pagar como 100 pesos de multa por una condenada yuca. ¡Ay, macho! Qué bravo estaba mi papá. Pero usted sabe una cosa, mi papá nunca nos pegó a nosotros. Nunca. Una persona así como tal vez don Carlos. Pero eso era como tan delito, Sí, sí. un pedazo de yuca, Pero claro, estaba enojado, no la regañada. Claro, era. Y yo escondido a los 200 metros de la... ¿Sabe por dónde me escondí yo? Por donde vivía don Carlos Bonilla, por ahí, por donde don Licho, Cerdas. Por ahí estaban unos matorrales y yo escondido huyendo para la casa a los 150 metros. Es que él, digamos, los papás de él vivieron ahí, donde a la par de Licho Cerdas. Sí, a la vuelta. Sí. Estaba don Maco, y yo me acuerdo de toda esa gente. Es que ellos quedaron huérfanos muy pequeños. Ajá. Sí. Ellos, por eso yo me imagino. Cada quien para. Por eso yo me imagino que él se vino lo trajeron de los abuelos, o quién sabe, ahí sí se. ¿Y solamente él se vino de los abuelos o los hermanos también? Yo me compré un... Es que quedó Lula.
Sí, y Lula fue la que crió a los Sí, hermanos. Lula era la esposa de Oscar Rodríguez. Ah, Entonces Lula fue la que seguro se encargó No, dicen que fue la mamá de todos de ellos. todos los chiquillos. Sí. Estaba Guillermo, estaba María María. Teresa. los dos papás se murieron, la mamá y el papá. No, cuando pequeño solo la mamá. La mamá. Y quedaron solo con el papá. Ajá. Con don Marco Sí. Bonilla. Y compré un carrito en 1.500 pesos. Un carro en 1.500 pesos. Un carro, sí. ¿Podría haber un carro en 1.500 Sí, pesos? no, Ah, sí, pero claro. En ese tiempo, sí, porque... Imagínense que podríamos estar hablando que... Era un carro Ven. tenía más madera que otra cosa. Carro de madera. Más madera que motor. Bueno, ese es un carro de, bueno, no sé qué año sería porque es un carro muy vacilón. ¿Usted se acuerda? Sí, lástima, pero eso ya era cuando él compró, cuando él tenía ese carro, él trabajaba ya en San José. Entonces él viajaba todos los días. Entonces en ese carrito él era el vacilón. Mucha gente de Paraíso le aportaban a él ahí un dinero y él se los pasaje. llevaba y después los traía. Sí, los goles, sí. O sea, hacía la vuelta redonda. Sí, algunos aquí en Paraíso que llegaban a San José, los montaban Sí. a uno. ¿Cuánto te debo? 2 pesos, 5 pesos, depende del pasaje. ¿Verdad que así era, papi? Es que era otra cobraba unos impuestos. 1.50. Sí, porque, sí, unos 50, sí, porque 50 céntimos de aquí y un colón de Cartago San José, Sí. era unos 50, sí, tienes razón. 5.50, 6. Sí. Ah, Porque en ese tiempo no había cosas. Pues él tuvo aquí en Paraíso, tuvo mucha, ¿qué le digo? Bueno, con mucha gente de cuando eso del huracán y el equipo ese y todo eso, esa historia, cuente todo eso. Ajá. ¿Cómo fue lo del huracán? ¿Usted qué era? ¿Qué miembro era del huracán? él era el presidente del grupo aquí en el barrio de la estación. Sí. Ok. Perdón. No, sí. Y entonces se armó un equipo que se llamó el Huracán en ese tiempo, ¿no? Y entonces don Carlos y Rigo Quesada y los Simeones, que algunos están vivos, otros han fallecido, Kiko Brenes, el sastre, Paco Quesada, que vivía por aquí, que le decían Paco Quides, y varios carajillos se armó un equipo. Inclusive fuimos a Chirripó en un camión de Beto Quesada, en un camioncillo de cajón. Nos fuimos allá hasta lo que era Turrialba para adentro, donde era el Chirripó. Estaba don Arnoldo Aguilar, que hace poco me dijeron que todavía está vivo. Y yo, "Ay, no puede ser". Tenía así como 100 y resto de años. Era el señor que vendía los tiquetes ahí en la oficina de la Norte, don Arnoldo Aguilar. Y ahí se armó el equipo. Y don Carlos fue uno de los más influyentes de ahí, inclusive cuando en el 66, 67, don Carlos fuimos allá a la casa libanesa a recibir un trofeo, así. Sí, que hay una foto, pero yo no sé. Sí, quién hay, la tiene. es que hay una foto por el trofeo, porque ese trofeo se le donó al museo. Yo voy a poner El Ramón Segura, ¿te acuerdas? Ramoncito, Está vivo todavía. mejor porque he hablado. Pues Rigo colaboraba también, Rigo es de la cantina. ¿Se acuerdan de los juegos de aquí? No sé si era un taxi o un no sé qué carro era. Y antes de ellos, siempre juguitas. ¿No? Había un bar Yadira, no sé si se acuerdan, bar Yadira, y a la par estaba el cine Yadira, y ahí nos metimos a tomar unos traguitos para llegar calienticos. Yo creo que sí se acuerda, don Carlos. Nos metimos todos ahí. ¿Usted se acuerda? Vean la visilla, además, lo que tiene. La casa libanesa quedaba en
el Paseo Colón, Sí, a yo mano he izquierda. oído de esa casa, pero saber Sí. a dónde está ubicada. Todavía existe, seguro. Conocerla no. Ajá. Casa de Ahí ahí. de Limón, por mucho tiempo. Sí, pero es que en ese tiempo que él estuvo de presidente, era cuando estaba ya pensionado. Sí, sí. Sí, ah, sí. Seguro, sí. Sí. Ya estaba dedicado al equipo totalmente. Ajá. La foto que sacaron, la foto que anda por ahí. Sí, hay una foto donde don Carlos está recibiendo eso, y está Ramón Segura, está don Carlos, no sé si es Manuel o Evelio, de los barqueros. Que Quincho no fue, Quincho no estaba, o sí fue. La cuestión es que no sé si íbamos en un bus o no sé, es que no me acuerdo, ¿sí? 66, 67, imagínate. Y recibir ese chofer, pero no sé, esa foto, yo traté de buscarla en el Facebook mío, porque alguien a veces tira fotos así, de esas que no encuentra, recónditas, que uno, bueno, mira lo que me encontré, entonces uno la comparte y la tira. Y eso es lo que hago yo cuando yo me encuentro una foto ahí medio rarilla, La guarda. la guardo y la comparto y para que todo el mundo la vea. Yo compré un carrito, era Toyota blanco, y me metí a trabajar en el Papo Negros, pero trabajando como respiración. Ah, no, a él le gustaba mucho ser era una persona muy activa, sino que los chanchos, sino que ya cuando iba a San José ya se llevaba a la gente, pero era cuestión de Sí, buscar la manera. ajá. Ajá. Sí, está bonito. Y Ahí en el más no trabajó Ahí 15 trabajé años. aquí. fue puña, que un montón de tiempo, sí. De veras que eso, es que, y don Carlos salió de 13 años, empezó de 13 años a trabajar prácticamente. Sí, pues es que él es una persona que no le gusta, ya por su edad, pero fue una persona que le gustaba buscar el 5, trabajar. Activo, era activo. Sí. Totalmente, qué bueno, gracias a Dios. Sí, porque Y ya eso es cuando lo que lo trabajaba tiene, ahí, ¿sí? ya se había pensionado cuando trabajó más o menos en Tibás. Ajá. Sí. Es que se pensionó joven, me imagino. Ay, ¿quién sabe de cuántos años se metió a trabajar a la Es que, bueno, vamos, yo me pensioné de 62 y 11 meses, o 60. Antes se pensionaban de 50 años. Pues, Con 30 años de sí, cuotas. ¿Sí? Sí, no sé de cuánta edad se pensionó. Digamos, la historia de Limón es que él, siendo ya, como dicen, ya que se fue de su casa y todo eso, ya comenzó a hacer su vida como un adulto, ¿verdad? Digamos, ya con mi mamá y se fue para Limón, nacimos nosotras, en Limón trabajó y después lo trasladaron a la Texaco, ya de ahí se pensionó. Ajá. Ahora, ¿qué dice su mamá? Ella es de aquí, de Paraíso también. Fue de aquí, de Paraíso. Somos de aquí. Sí, son de aquí. Sí. ¿Sí? Lola, sí, la esposa de Tino Martínez, ¿Eh? era hermana de mami, Ah, ¿Cómo se llama su mamá? Obdulia Obdulia. Coto. Obdulia Coto. Don Carlos, ¿a dónde conoció a su esposa, doña Obdulia? Bueno, lo único que puedo decir es que no me vienen a pegar con ella. O por eso. Es que contaban que dicen que cuando conoció a mi mamá no la dejaba en paz y no la dejaba en paz hasta que, como dicen, ya se hicieron novios, sí. Pero ellos no. ¿Le gustaba? Sí, ¿Le dicen gustaba? que no la dejaban en paz a la pobre de mi mamá. Y ahí nacimos nosotros, los tres, Carlos, Cecilia y yo. Son 3 hijos. Tuvo 3 hijos, sí. La Ajá. otra hermana suya, ¿ella está viva o ya? Sí, vive en Santo Domingo. Ah, ya, sí. porque- Cecilia, ¿usted no se acuerda de Cecilia? Sí, ella, gordita, yo me acuerdo de ella, claro. Porque ustedes vivieron. Ahí donde vive Flori, con Gerardo Gamboa. Esa era Eso, la casa de por nosotros. ahí, sí. Al frente de la biblioteca. ¿En serio? Sí, al frente de la biblioteca. Ajá. La casa era de nosotros. ¿Sí? Ah, Y oí. la vendió para que nos fuéramos y nos fuimos a San José porque él se cansó de viajar, entonces Sí. ya buscó irnos a San José, que cuando a mí me llevaron para San José yo sufría amargamente, yo quería venirme para este pueblo. Sí. Como hay un dicho ahí que ya se me olvidó. La dirección que veía Y en estos momentos, ahí en la después de
no sé si puedo ser yo, puede ser él, pero después de yo aquí de este pueblo no me voy, me quedo. Ahí tiene uno las raíces entroncadas y ya. Sí, yo del paraíso nunca he salido. Ah, sí, no. Ya cuando uno tiene la vida aquí es muy difícil. No, ya ¿verdad? todavía se vive tranquilo. Aquí no, este pueblo todavía no está tan... No es problemático. Cuente la historia, ¿cómo Ajá. es? No me diga que usted fue el que lo hizo. No, él no lo hizo, pero sí. ¿Cómo es, papi? ¿Usted trabajó ahí o cómo es? Sí, esa carretera Orosi. Ah, es que él trabajó en la carretera Rossi, claro. Y ahí está el elefante. Sí. Había un ayudante de tractor Ajá. en este trayecto Sí. de carretera que estaban haciendo. Entonces, ¿qué pasó con ese señor? Que era muy curioso y qué. Entonces él copió en un paredón, El paredón. en un costado, Ujú. Sí. lo que llamaban nosotros un salud. Ajá. Ahí el hombre que empezó a trabajar y formó un elefante, pero eso es muy grande. Sí. Hasta la fecha existe. Ahí está. Sí, cada día lo trabajan y lo hacen más. Y lo retocan, Se van porque por me imagino Boronal. Sí, porque sí. Imagino que eso se va, Sí, se con va el viento y emboronando. todo se va erosionando. Erosionando, sí. ¿No se acuerda cómo se llamaba el tractorista? Eso es lo que sí no No. se ha podido averiguar. No. ¿Usted se acuerda cómo se llamaba el tractorista? Leonidas Arias, ¿Qué ¿Cómo? nombre? Leonidas Arias, eres sectorista. Leonidas Arias. Leonidas Arias. Era el tractorista que hizo esa figura Ah, del yo creo que eso es un elefante. dato buenísimo. Sí, claro. ¿Verdad? Que hizo esa figura del elefante. Del elefante, sí. Hace poco tiempo llegaron unos muchachos, eran de la U, Ajá. Sí. pero era de Canadá, pero era Gerardo. Ujú. Dijeron que se vinieron hasta aquí a averiguar cómo se llamaba. Es el tractorista. Es que mi primo Gerardo le gusta mucho lo que es historia y Ajá. de Ah, sí, paraíso. Gerardo. Gerardo Martínez. sí. A Gerardo nosotros le hicimos una Una entrevista. también. Y Sí. Gerardo vino aquí exclusivamente a preguntarle a él muchas cosas respecto a ese Ah, de elefante, paraíso, sí. de la paraíso, de muchas cosas le preguntó. Es que creo que Gerardo hizo como Un librito. un libro o Sí. algo así. Sí. Sí, a Gerardo le gusta mucho lo que es historia. Ajá. Ajá. Entonces se llamaba Leonidas Arias, el Sí. tractorista que hizo el Sí, hay que tenerlo, elefante, sí. hay que tenerlo en mente Ya ahí. tenemos, bueno. sí. Ahí con un testigo. De 100 años. Sí, muy difícil que se acuerde del año. No, ¿en qué año sería? ¿En qué año sería? ¿En qué año fue? Es que es muy difícil tal vez, pero ¿En qué año fue que usted trabajó en esa carretera? ¿Qué año? 14, 15 años y por ahí más o menos. Sí, entonces anda en el 30. 25 y 15, 40, vamos a le calculo del Sí. gobierno. Más o menos en, en el año 40 El se gobierno hizo de Calderón Sí. y Teodoro. A inicios de los 40 se hizo ese elefante. ¿Usted se acuerda de don Eulogio Quirós? Ah, sí. ¿Qué tenían ellos? Tenían, bueno, primero tenían un negocio Ajá. de abarroces Ajá. y tenían después se metieron y pusieron un cine, Ajá. cine mudo. Cine mudo. En aquel tiempo. ¿Usted fue al cine? ¿Primero que fue en el cine mudo? Sí, sí. Un Tú- cine mudo. sí. Había que pagar un 10. ¿Un 10? ¡Qué bueno! ¿Y qué películas llevaban? ¿Se acuerda de las películas? Las películas de vaqueros. Bueno, Películas mudas, sí. De Charles Chaplin habían. De Chaplin. De Chaplin, había películas. ¿Sí? Le gustan mucho las películas de Chaplin. Ah. Sí, seguro que tiene que ver porque ¿Ah? eran mudas. Sí. Tenían sonido. El gordo y el flaco. ¡Qué bueno! Yo me acuerdo que yo iba al cine de, bueno, decían don yo era como Ajá. le decían. Yo me acuerdo que yo iba, lo que nos cobraban eran yo creo que una peseta. Sí. Por 20 una céntimos. A 20, 20 por una céntimos. película. Si nosotros íbamos, vea, si yo no soy tan jovencita, ya casi no alcanzo. ¡Qué linda! ¿Usted se acuerda si habían salones de baile aquí en Paraíso?
Aquí lo que había era la gente que tenía una vitrola. Una vitrola. Uh-huh. Más de uno le gustaban instrumentos y se lo compraba. Ajá. Yo de domingos lo afinaban bien y le ponía muy bonito. Y de uno el dueño de la vitrola y se lo llevaba yo le vas a hablar y era pistola por todos lados. Entonces los bailes se armaban en las casas. Bueno, en ese tiempo no había salones de baile, pero se bailaba en el Palacio Municipal, en la jefatura. Sí, yo me acuerdo de esos bailes, que eran muy bonitos. En la jefatura. ¿Sabe dónde hacían bailes? En el cine de su abuelo. Ajá, en el cine. ¿Sí? En el cine Quirós hacían bailes también. Julieta la que hacía eso. ¿Sí? Entonces el patio de mi tía Lola quedaba a la parte, entonces habían unas ventanas y nosotros con una escalera como fuera nos íbamos a asomar viendo el bailongo ahí en el cine. ¿Y por qué razón hacían esos bailes? ¿Qué era? ¿Por qué ahí? Es que no había lugar. La tía de ella, Julieta, ¿se acuerda? Julieta era la que organizaba esos bailes. Sí. ¿Usted se acuerda de Julieta Quirós? Julieta. Ajá. Julieta, la de Lilo Quirós. Entonces, Julieta era mi tía. Lilo Quirós era hijo de Sí. Don Lolo. Sí. ¿Sí? El higuerón existe todavía. Higuerón. Higuerón. Ajá. Higuerón era un árbol que no hay. Y de ahí después, y eso lo había botado y volvió a la ley. Es lo que está hablando del higuerón aquí, ¿verdad? Que estaba frente a la Muni. También, Huachipelín. El Guachipelín, ¿se acuerda del Guachipelín? En la plaza. Sí, el que está frente a la diagonal a la escuela. Sí. Sí, ahí está, es cierto. Hacían unos partidos en las tardes ahí. Chocaba Millo Gamboa. ¿Se acuerda de Millo Gamboa? Y Timoteo Corrales. Chocaban, esos dos que parecían dos búfalos que chocaban jugando ahí en la plaza de fútbol de Paraíso. Siempre en las tardes se formaban las mejengas. Y era ese Millo Gamboa que ya murió. Y bueno, el otro ya murió también, Timo Corrales. Eran choques que todo el mundo lo que era vacilar. Don Carlos, usted era mejenguero también, usted se metía a la plaza a jugar. Muy poco. Muy poco, no era de jugar. Como que no. Que era futbolista era Memo, sí, porque yo armé un equipo ahí en el barrio, se llamaba Real Paraiseño, y ahí Memo nos ayudaba y jugaba con el equipo en aquellos tiempos. Como todo, todo desapareciendo. Muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista, don Carlos Bonilla Cerdas. Y muchas gracias, doña Lorena, también por recibirnos acá en la casa. Y muchas gracias, Macho, por, como siempre, estar aquí conversando. Para ayudarle. Y muchas gracias, don Carlos. Muchas gracias por hablar con nosotros un ratito. Sí, y felicidades por esos 100 años. Qué dichoso. Qué dichoso, sí.